En este video vamos a ver cómo utilizar la herramienta de cortar. Para buscar esta herramienta podemos hacerla de dos maneras. Podemos ir al menú de Express y en el recuadro de grupo tendremos esta herramienta que dice cortar objetos. O simplemente en el inicio, en el recuadro de cambio, tendremos la misma herramienta, cortar objetos. Vamos a utilizarla mediante la pestaña de Express para hacerlo un poco más didáctico. Vamos a marcar nuestra herramienta y se nos abrirá un recuadro que dice objetos de corte, donde lo que tendremos 4 selecciones. Iremos una por una, así veremos cómo funcionan. Dice seleccionar el tipo de función de corte requerida. La primera dice cortar entre sí los objetos seleccionados. Por ejemplo, si marcamos esta, ahora nos pide marcar objetos. Por ejemplo, si yo marco estas dos líneas, que como pueden ver son líneas completas, me va a generar cortes. Entonces me va a generar un corte sobre este punto y me va a generar 1, 2, 3, 4 líneas. Si le damos clic derecho o Enter, ahora van a ver que se transforman en líneas individuales, como dije, 4. Voy a volver para atrás, así podemos hacerlo de nuevo. Bueno, ahora veremos una pequeña diferencia. Si volvemos a nuestra herramienta, tendremos un pequeño cuadro que dice distancia, donde podremos generar una distancia de separación en cuanto al corte que vamos a generar. Por ejemplo, vamos a generar una distancia de 200, ya que mi proyecto está en milímetros. Vamos a hacerlo más chico, vamos a hacerlo 20. Bueno, ponemos 20 y ahora seleccionamos la misma herramienta y marcamos nuestros objetos como hemos visto recién, y en este punto me va a generar una abertura de 20 para este lado, 20 para acá, 20 para la izquierda y 20 hacia abajo. Como pueden ver, ahí me generó una pequeña abertura en cuanto al corte. Recuerden que el corte se generaba en el centro, entonces se me generó 20 hacia un lado y 20 hacia el otro, 20 hacia arriba y 20 hacia abajo. Bueno, vamos a seguir con lo siguiente. Recuerden que esto aplica para todas nuestras selecciones que tenemos aquí. Vamos a volver a 0. Sí, para que te indicar un valor. 0. Listo. La segunda opción dice cortar los objetos seleccionados con otros objetos seleccionados. ¿Qué significa esto? Tendremos que marcar un objeto a cortar, por ejemplo, esta línea, y ahora nos pide marcar otro que va a generar el corte. Como yo marqué esta celeste y ahora voy a marcar esta amarilla, mi amarilla va a generar un corte en la celeste. Por ejemplo, si lo marco, me va a generar esta línea celeste, se va a dividir en dos. Listo. Primero pueden ver que mi línea no sufrió ningún cambio. Si recuerdan, en el anterior se generaba el corte en todas las líneas que había marcado. En esta no, solamente en la celeste, que me genera dos partes. Voy a volver hacia atrás para poder hacerlo de nuevo. Podemos hacer lo mismo si le cambiamos la distancia. Recuerden, distancia 1, 2, 3, esto lo deciden ustedes. Bueno, vamos a ver la siguiente función, la tercera, que dice cortar los objetos que toquen a los objetos seleccionados. Por ejemplo, si marco nuevamente mi línea celeste, le doy clic derecho o Enter, esta queda entera, pero mis líneas amarillas van a estar cortadas. Es casi como la versión al revés de la herramienta anterior. Bueno, volvemos. Podemos hacer un ejemplo con esta. Vamos a ponerle una distancia. Ven, ahí está normal. Volvemos y le ponemos una distancia de 10 para que sea más chica.
10. Cortar los objetos que toquen a los objetos seleccionados. Así me va a generar una distancia de 10 en torno a mi línea amarilla, tanto para la izquierda como para la derecha, si no me equivoco, en ambas líneas, ¿no? Ahí está, me generó un corte y una distancia. Listo, vamos a ver la última. Voy a volver al valor 0 en la distancia. Y la última dice cortar los objetos seleccionados con cualquier objeto que lo toquen. Es como la versión al revés de la que vimos también recién. Entonces, si yo selecciono mi línea celeste, se van a generar los cortes en esta. Ya que lo que lo está cortando transversalmente van a ser mis líneas amarillas. Entonces, esto me va a generar 3 líneas o 3 partes de línea celeste, si no me equivoco. Es 1, 2, 3. Marco la celeste, doy clic derecho o enter y me generó 3 partes. Ya que estas líneas amarillas quedaron enteras y son las que me generan el corte en mi línea celeste. Listo, de esta manera podemos generar cortes de distintas maneras que nosotros querramos sobre nuestros proyectos.